Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda edición de Escuela para Padres. Quien les habla, Lina Ábalos, psicóloga educativa de la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las emociones para un aprendizaje eficaz. Muchos de nosotros, bajo estas circunstancias, nos hemos visto obligados a asumir el rol protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje para con nuestros hijos. Pues bien, nos hemos dado cuenta ingratamente que este rol no es nada sencillo. Anteriormente nos costaba mucho poder interactuar con ellos, entenderlos, y ahora es mucho más complejo poder enseñarles, eh, digamos, conocimientos nuevos, formas de responder, enviar trabajos, en fin. Para todo ello, tenemos nosotros que empezar a indagar un poquito de cómo cumplir este rol de manera satisfactoria, cómo ser papás que realmente pueden llegar a sus hijos y pueden lograr conectarse con ellos. Pues bien, para poder nosotros empezar esta tarea, debemos también tener algunos elementos que favorezcan justamente esta interacción. Cuando nosotros mencionamos aprendizaje, debemos entender que es un proceso a través del cual vamos a adquirir ciertos conocimientos, competencias y habilidades. Y esto bajo un contexto de pandemia, pues es algo mucho más complejo de realizar. Entonces, ¿de qué manera y cómo se ve relacionado el aprendizaje con las emociones? Habitualmente, nosotros cuando interactuamos con nuestros hijos, tenemos diferentes situaciones y en ellas vamos a tener, por ejemplo, situaciones en las cuales vamos a estar muy animados, muy contentos, y otras por el contrario, donde nos vamos a ver muy tensos, muy estresados. Justamente esta variedad de situaciones va a repercutir en cómo ellos nos van a prestar atención, nos van a entender y van a cumplir con las exigencias académicas. Pues bien, la relación que existe entre emoción y aprendizaje es un tema que se ha ido investigando ya hace varios años y han llegado a diferentes conclusiones. Dentro de ellas se ha considerado, por ejemplo, que para tener un ambiente que predisponga el aprendizaje es necesario tener una buena actitud hacia lo que uno tiene que aprender. Entonces, es importante considerar que nuestro hijo, dependiendo del estado de ánimo que presente, va a tener mayor predisposición o no para adquirir estos conocimientos. Pero no solamente él, sino también la persona que le está sirviendo como guía, en este caso, tanto docentes como padres de familia. Pues bien, dentro de las emociones, estas van a tener un rol protagónico en nuestra forma de interactuar con el mundo y para ello es necesario que nosotros aprendamos a identificarlas. Pero antes de hacerlo, debemos también entenderlas en lo más elemental, entender qué es y cómo nos afecta. Pues bien, las emociones son reacciones afectivas de aparición repentina, de gran intensidad, de carácter transitorio y están acompañadas por cambios biológicos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Cuando tú experimentas una emoción, pues lo vas a hacer de manera inmediata y esta reacción va a originar cambios en tu organismo. De igual forma, nuestros hijos tienen las mismas reacciones. Pero aquí algo muy interesante. Muchos de los investigadores se han dado cuenta que mucho de lo que nosotros aprendemos de manera significativa está asociado justamente a estas emociones. ¿Cómo así? Si yo te pido que tú recuerdes al docente que mayor impacto ha causado en ti, lo que tú vas a hacer es recordar un poco cómo era él, más que lo que te decía, cómo transmitía esa información, cómo te hacía sentir.
Y vas a darte cuenta que aquel que tú consideras como un excelente maestro, como un excelente docente, es aquella persona que te hizo sentir bien, que te hizo amar el curso, que te permitió entender claramente en qué consistía lo que estaban ustedes aprendiendo, qué es lo que, cuál era el origen, la importancia, el por qué era necesario obtener ese aprendizaje. Pues bien, ahora que te ha tocado el rol de ser tú quien va acompañando a tus hijos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, te has dado cuenta que no es nada sencillo hacerlo, no es nada sencillo lograrlo. Y lo primero que nosotros debemos hacer como papás es pues empezar a trabajar en nosotros. ¿Has notado que muchos de nuestros hijos ponen en algunos casos algunas excusas, ¿no? Dicen, no, pero yo no quiero hacer esto porque es muy aburrido, no me gusta, es algo que no me permite tener agrado, o sea, me aburro, me canso, no sé qué hacer. Pues bien, esto se debe justamente a que cuando tú ves que algo es tedioso, que algo es aburrido, ya en tu cerebro van teniendo una segregación de hormonas que empiezan a hacer cambios, cambios en tu forma de reaccionar. Y por ende vas a tener mayor atención, mayor concentración, o por el contrario, simplemente vas a evitar la tarea, ¿no? No quieres hacer eso porque es algo tedioso, aburrido. Bueno, bajo estas circunstancias, ¿qué nos queda a nosotros? Entender en primer lugar, nuevamente les reitero, el porqué de esta importancia y cuál es la relación. Y a partir de ello, empezar a trabajar en nosotros y luego en nuestros hijos. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Pues voy a empezar a trabajar la inteligencia emocional. Muchos de nosotros dirán, en este mundo para surgir tienes que ser un buen profesional, tienes que ser una persona que siempre tenga éxito, tienes que ser una persona con grandes títulos, con un gran desempeño. Pero te has dado cuenta que muchas veces para lograr todo esto no es cosa sencilla. Y a pesar de que puedas adquirir muchos conocimientos, lograr éxito dentro de lo que corresponde no es tan fácil de hacerlo posible. Entonces, se han llevado estudios en los cuales te dice que una persona con conocimientos, con un desarrollo cognitivo alto, y a esto sumado la inteligencia emocional, entonces vamos a tener éxito, vamos a tener una persona que realmente se siente completa. ¿Cómo lo logró? Pues bien, fue capaz de manejar algunas habilidades que le han permitido sobreponerse a las situaciones adversas o difíciles, mantenerse atento, mantenerse perseverante en el momento de adquirir estos logros. Entonces, tu papá, mamá, ¿qué es lo que debes hacer? Pues bien, educar este tipo de inteligencia en ti y en tu hijo. ¿Tiene algún tipo de edad o límite para que tú puedas trabajar esta inteligencia emocional en ti o en tu hijo? No. Todo depende de la importancia que tú le des a este contenido. ¿Por qué? Nuevamente te repito, cuando tú tienes una buena disposición, tienes interés, tienes motivación por aprender, ¿qué vas a lograr? Pues estar mucho más atento, vas a lograr estar mucho más feliz, contento y aún así vas a poder desarrollar las actividades con mayor perseverancia. Entonces, nuestra memoria, nuestra atención está influida en gran medida por nuestras emociones. La inteligencia emocional te ayuda a que tú puedas justamente a manejar adecuadamente estas emociones. No es sencillo hacerlo. Muchas veces nos sentimos agobiados, nos sentimos preocupados, decimos, hay cosas que me rebasan, no sé cómo hacer, tengo mucho
que realizar y no me alcanza el tiempo, yo me frustro, me acerco a mi hijo, le enseño el material que tiene que trabajar, le doy las pautas, regreso, lo presiono y al fin no consigo ningún resultado positivo. Todo lo contrario, lo que voy a ver es que mi hijo no me hace caso, eh, se pone de mal humor, me responde de mala manera, en fin, mi hijo no responde. Entonces en ese momento, ¿cómo reacciono yo? Pues me sigo enojando mucho más, levanto la voz, grito y lo que he logrado es de repente descargar toda esa cólera, esa frustración en mi hijo. He podido decirle cosas muy negativas acerca de su comportamiento, de su conducta, acerca de su rendimiento y he empezado a justamente a adquirir un mal hábito, ¿no? El mal hábito, el ser resistente al momento de aprender, porque mi hijo está asociando que aprender es malo. Mi hijo está asociando que cuando yo me acerco a enseñarle, justamente va a pasar todo este tipo de situaciones y él empieza a actuar en consecuencia. Dice, no, mi mamá viene, yo no quiero aprender con ella, yo no quiero hacer y yo quiero regresar a mi colegio. Muchos de los papás nos han comentado justamente este problema que se está viviendo en casa, en que los niños desean regresar a los centros educativos, desean nuevamente incorporarse a las clases de manera presencial, pero por razones de salud, por razones de seguridad, no se permite todavía el regreso a clases, ¿no? Entonces, en tal medida, ustedes muchas veces van a poder observar que sus hijos están estresados, están cansados. En algunos casos, ya lo había mencionado la licenciada Caroline, van a empezar a buscar salidas, medios de escape, entre ellos el hacer uso de los celulares, en las redes sociales, en los videojuegos, en fin, van a buscar todas las formas posibles por distraerse, por buscar algo placentero, porque para ellos, cuando nosotros mencionamos aprender, justamente lo han asociado a algo negativo y no vamos a lograr buenos resultados. En particular, ¿por qué he querido yo tocar este tema con ustedes? Pues bien, les comento un poquito. Por la especialidad, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos niños que han tenido problemas de aprendizaje. Quiere decir que han sido estudiantes que su rendimiento no ha estado acorde a lo que exige, ¿no? La currícula, lo que exigen los estándares para cada grado. Pero a pesar de ello, cuando nosotros, al momento de hacer la evaluación, al momento de hacer el seguimiento, empezamos a tener buenas expectativas acerca de su rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que en mi caso, entendiendo que él tiene una limitación, valorando lo que es capaz de hacer, yo le infundo una emoción positiva, ¿no? Le transmito porque es muy fácil poder contagiarnos, entonces yo lo animo a que le digo, muy bien, buen trabajo, lo has hecho bien, perfecto, vamos así. Por primera vez este niño siente que está haciendo algo bueno y esa sensación para él es tan gratificante que tiene el interés de volver a realizarlo. Entonces, muchos papás a los cuales yo he ido asesorando me decían, no, usted le ha dejado la tarea y es lo primero que quiere hacer. ¿Por qué? Porque se siente bien, porque encuentra en ese espacio con el cual usted está, en el cual está usted trabajando con él, un momento donde él es realmente apreciado, valorado. Y por esa sencilla razón es que él está empezando a tener un cambio de actitud. Les comento un caso muy particular, pero antes de eso quiero contestar una pregunta que nos están haciendo. Nos dice, doctora, buenas tardes. Entonces, ¿es recomendable ir a terapia de padres con nuestros hijos? Sí. La terapia familiar es muy valiosa y muy importante porque permite establecer patrones de conducta que son disfuncionales y cómo estos no permiten que los integrantes mantengan una buena relación, una buena comunicación. Por tal motivo es necesario, cuando nosotros percibimos que dentro de la familia estamos teniendo algunas dificultades, pues bien, acudir al especialista, solicitar la ayuda
Y sobre todo, y esto por favor es algo muy, muy importante, no solamente es necesario oír, ¿no? Escuchar, sino también hacer, que quiere decir poner en práctica las recomendaciones. Nosotros los psicólogos tenemos la misión de ayudar a nuestros pacientes a encontrar el problema y elaborar conjuntamente con el paciente soluciones a dichos problemas. Entonces, nosotros no le solucionamos todo, no es una pastillita, una receta que nosotros entregamos y decimos ya todo se arregló porque vas con el psicólogo. No, es una actitud de cambio que están haciendo primero por parte del paciente y conforme se va dando la terapia, la atención, pues se van evidenciando los cambios. Bueno, continuando un poco con la anécdota que yo les quería comentar y de ahí la importancia de tocar este tema, justamente era que en una paciente en particular, una niña pequeña, me llamó mucho y me ha dejado una experiencia de vida muy significativa, ¿no? Y por eso justamente he elegido este tema. Ella venía de una dinámica familiar en la cual los papás tenían altos estándares de exigencia, ¿no? Entonces, dentro de su rendimiento, que no era malo, era una niña promedio, habían notado que últimamente no estaba dando lo mejor de sí y esa era la incomodidad, la molestia. Y ellos preocupados, pues vinieron a consulta y me decían, no, pero mi hija, yo sé que puede, pero no quiere. Entonces, es que se hace, es una caprichosa. Y no necesariamente es cierto. Nosotros al momento de realizar lo que es la anamnesis, la entrevista, empezar a indagar un poco dentro de la dinámica y entender en sí el problema, habíamos percibido que justamente esta niña había empezado a mostrar resistencia por la exigencia que le suponía los padres al momento de realizar ciertas actividades. ¿Cómo así? Por ejemplo, le pedían leer un texto en voz alta, ¿no? Para mejorar lo que era su lectura, su vocalización. Al momento de hacerlo, avanzaba y le hacían las correcciones de manera inmediata y de manera muy crítica, ¿no? Entonces le decían, deja de leer así, tienes que leer bien, ya eres una niña grande. Entonces, como que ella está bien, seguía realizando la lectura y de repente le decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Cuántas veces te tengo que repetir? ¿Por qué te sigues equivocando en lo mismo? Mira bien lo que estás haciendo. Y nuevamente la niña tenía que volver a repetir la tarea y fijarse en los detalles. Esto había sido de manera consecutiva. Entonces, a raíz de la misma situación presentada de manera reiterativa, lo que se había encontrado era lo siguiente. La niña poco a poco empezó a odiar la lectura. No quería saber absolutamente nada de la lectura y empezó a poner ciertas disculpas. Estoy muy cansada, no lo entiendo, no sé qué voy a hacer. Entonces, los papás, al notar esto, empezaron a molestarse, a incomodarse y decían, pues, ¿cómo es posible que tú, siendo una alumna destacada, empieces ahora a bajar tus notas? Mira lo que está pasando, nos estás haciendo quedar mal frente al profesor porque piensan que no te estamos ayudando, en fin. Bajo estas circunstancias, la niña empezó a tener una actitud ya hostil hacia sus padres. ¿Cómo así? Empezó a actuar de manera reactiva. Les empezaba a decir, no sé, no quiero, porque me obligas, ya no quiero ir al colegio, entre otras. Cuando nosotros empezamos a evaluar esto y empezamos ya a encontrar esas causas y a manifestarlas, porque también es importante aprender a escuchar a nuestros hijos. No solamente es necesario que nosotros les demos las pautas de cómo ellos se deben guiar, sino también es importante que nosotros empecemos a entender qué les sucede, qué les molesta, qué los inquieta, qué los perturba. Y a partir de eso podamos atender estas necesidades. Bien, en esta niña lo que más le incomodaba era justamente que los papás pidieran que ella siempre tuviera que ser la mejor. Y esto la cansaba. Al momento de cansarse y de encontrar siempre fallas en ella, empezó a tener también problemas de autoestima, ¿no? Y empezaba a dudar de sus propias capacidades. Decía, no, yo no soy buena, siempre me equivoco, lo hago mal. Y esta visión interna que empezaba a construir ella había hecho que justamente actuara en consecuencia. ¿Qué quiere decir?
que ella entendía que no era buena para los estudios, que por eso cometía los errores y reafirmaba lo que decían los papás, que ella, pues entre comillas, era un fracaso. Cuando los padres entendieron este tipo de reacción de conducta, entendieron también cuánto daño le estaban haciendo a su hija y por qué era importante cambiar de actitud. Entonces, justamente como lo mencionaban, el trabajar toda la familia permite también aceptar y de hacer una mirada hacia lo que nosotros estamos realizando. Y a partir de ello empezaron a buscar nuevas formas de manejar la situación. Empezaron a entender que para poder ayudar a su hija, ellos deberían de empezar a cambiar y lo hicieron. Empezaron a tomar conciencia de cuán importante eran sus palabras, de cuán importante era su forma de reaccionar, de cuán importante era la actitud que mostraba. Conforme iba pasando el tiempo, estos papás empezaron a ser no más, eh, menos exigentes, sino también más flexibles, ¿no? Empezaron a ser mucho más cuidadosos en sus palabras, empezaron a ser mucho más tolerantes y entendieron que es una niña, ¿no? Que está en un proceso de aprendizaje. Entonces le va a tomar tiempo alcanzar la perfección mediante la práctica, pero para que eso suceda, ella tiene que mantener una buena actitud. Y justamente esta actitud positiva, esta emoción positiva, es la que le permite a ella tener una buena correspondencia en cuanto a los logros que está obteniendo. ¿Qué quiere decir? Que ella ya se siente competente, que ella se siente bien, que ella se siente segura de lo que está haciendo y por ende, entonces ahora quiere intentarlo nuevamente. Con la práctica, nosotros vamos adquiriendo destrezas. Con estas destrezas reafirmamos lo competente que somos nosotros y cómo esta competencia nos hace resaltar dentro del medio en el cual nos encontramos. Entonces, queridos padres de familia, yo los invito a todos ustedes a que en primer lugar seamos conscientes de que todo aprendizaje está vinculado a las emociones. Mientras más emociones positivas tengamos hacia el proceso de aprender, mejores resultados vamos a obtener. ¿Qué debemos evitar? ¿No? En líneas generales. Si ya lo han hecho y son conscientes de ello, pues es momento de empezar a cambiar. Número 1. Debemos evitar ser críticos. ¿Ya? Pero el ser crítico me permite a mí mejorar. Claro, pero cuando es una crítica constructiva, no una crítica destructiva. La mayoría de nosotros lo que hacemos son críticas destructivas, ¿no? En vez de decir, mira, esto podría mejorarse de esta manera, lo que decimos es, claro, es porque no sabes, pues. ¿Cuántas veces ya te he enseñado? ¿Hasta cuándo no vas a saber? ¿Por qué no lo haces solo? Ya deberías hacerlo, ya estás grande. Esa es nuestra palabra favorita. Entonces, no utilicemos ese tipo de términos. Seamos más condescendientes. Entendamos, nuestros hijos están aprendiendo, les va a tomar un tiempo hacerlo. Y mientras esto sucede, pues hay que acompañarlos. Otro de las recomendaciones que se da para evitar algunos errores es, por ejemplo, valorar los avances. A veces nosotros decimos, ay, ¿cuántas veces te tengo que repetir lo mismo? ¿Es que acaso no lo entiendes? Ya estoy cansada, tengo muchas cosas que hacer. Pero ¿te has dado cuenta que para tu hijo aprender día con día es un reto, así como lo es para nosotros hacer cosas nuevas? Entonces, aparte de ser pacientes, también nosotros tenemos que darnos el tiempo de entender claramente que nuestro hijo es particular, tiene necesidades, tiene intereses, tiene potencialidades y tiene limitaciones. Lo voy a aceptar tal cual y lo voy a ayudar a ser mejor. También otra de las cosas que solemos hacer de manera negativa y es mejor corregirlo a tiempo es elevar la voz o recurrir a los castigos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con castigos? Hace algunos años, dentro de lo que era la parte educativa, se consideraba
que el conocimiento, ¿no?, tiene que ser al pie de la letra. Y para lograrlo teníamos que utilizar algunos medios que en estas alturas pues se consideran un tanto hostiles, ¿no? Como por ejemplo la famosa frase, la letra entra con sangre. Entonces, si no quieres aprender a las buenas, vas a aprender a las malas. Y aprendes, porque te lo dije yo. Y se da que en muchas ocasiones, cuando ya uno se cansa, se fastidia porque no logra el resultado que espera, recurre justamente a la violencia, a la agresión. Y empezamos a golpearlos a nuestros hijos, empezamos a jalarles los cabellos, a darles cachetadas, en fin. Entonces, toda esta violencia lo que va a producir en este niño es justamente miedo, temor y un condicionamiento. ¿Qué va a entender? Aprender es malo. ¿Por qué? Me produce dolor, me produce daño. Entonces yo no quiero estar cerca de eso. Y si lo hago por cumplir, porque estén contentos y ya me evito. O sea, para mí esto no es. Yo no estoy hecho para los estudios porque tengo una mala experiencia. Entonces, si has tenido en algún momento este tipo de reacción, pues bien, todos somos humanos, nos podemos equivocar y es momento de cambiar. Pero ¿qué hacemos cuando mi hijo me saca de mis casillas y no logro tranquilizarme y estoy a punto de explotar y bueno, se me pasa? Pues bien, vas a tener que aprender a respirar, a calmarte, y si en este momento no lo puedes manejar, pues es mejor que te retires, te tranquilices y nuevamente regreses. ¿Por qué? Porque te estás educando emocionalmente. Recuerda eso. O sea, tú tienes que hacer de la experiencia de aprender algo bonito, algo agradable, algo que sea satisfactorio. Y si no lo consigues, entonces no vas a poder enseñarle a tu hijo. Eso es simple, sencillo. Pero no es una labor que deba hacerlo yo, tiene que hacerlo el profesor. Claro, es una labor que ha sido tradicionalmente ejercida por el docente, pero nuevamente te repito, bajo estas circunstancias, tú estás colaborando, ¿no? Tú estás de alguna manera acompañando a tu hijo a que logre estos aprendizajes. Pero es muy complicado hacerlo y no puedo y me siento mal y me frustro y no sé qué más hacer. Es normal y natural, estás aprendiendo también algo nuevo. ¿No? Nadie te pide que seas perfecto. Lo que sí te pido es que entiendas que así como es difícil para ti, lo es para tu hijo. Y por tal motivo, necesitas ser más flexible contigo y con tu pequeño. Pero tengo un hijo adolescente, le digo que haga sus cosas, que trabaje en sus tareas, pero no lo hace. Ahora te hago la pregunta, ¿te diste el tiempo para enseñarle a cómo realizar esas actividades? ¿Le formaste hábitos? ¿Estableciste normas, rutinas? Si la respuesta es sí y tu hijo está respondiendo de esta manera, entonces tenemos un problema. Pero si la respuesta es no, ahora entiendes el porqué de su forma de actuar. Para que un estudiante sea autosuficiente, ¿no?, sea autónomo, sea independiente y se autorregule, necesita un entrenamiento previo que se da en las etapas iniciales. Si no se ha trabajado, tenemos que hacerlo ahora, pero no podemos esperar que eso se adquiera de la nada. Es un proceso y ese proceso tiene que ser acompañado por un tutor o una persona que le pueda dar el direccionamiento adecuado. Muy bien, con todo esto, quiero nuevamente recalcar, para que tú logres tener éxito en todo lo que te propongas, vas a necesitar una educación emocional. ¿Por qué? Te va a permitir a sobreponerte a las situaciones adversas, al fracaso, a las dificultades que se te van a presentar. Vas a necesitar en ese momento nuevamente reinventarte. Y esta educación emocional también te permite mejorar como persona y ser un guía para tus hijos, porque ellos aprenden por imitación. Muchas veces vas a decir, ¿por qué mi hijo es como es? Y vas a escuchar en muchas ocasiones también la frase,
de que los hijos son el reflejo de los padres. Si yo soy impaciente, ten por seguro de que mi hijo probablemente lo sea. Si yo soy una persona que pierde la paciencia y empieza a tirar las cosas, date el tiempo para observar a tus hijos y te vas a dar cuenta que ellos también lo hacen. Si yo soy una persona que no es capaz de decir lo que siente y simplemente se lo calla, pues es muy probable que tu hijo también aprenda a hacer lo mismo. Entonces, nosotros vamos a aprender a educarnos emocionalmente. Y bajo ese aprendizaje vamos a educar también a nuestros hijos para hacerlos competentes. Y esta educación emocional va a permitir que nuestros hijos puedan afrontar de manera más eficaz los retos que supone el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales son muchos y muy variados. Y también aquí, por favor, quiero recalcar algo importante. Es necesario que entiendas que tu hijo no va a ser el mejor en todos los cursos. Eso también es importante, porque hay áreas que le son de mayor interés, ¿no? ¿Y por qué le son de mayor interés? Porque es bueno en ello, porque se le hace mucho más fácil o porque presenta una potencialidad en relación a determinada área. No trates de que tu hijo sea perfecto, trata de que tu hijo sea feliz. No trates de que tu hijo te haga quedar bien, trata de que tu hijo aprenda para sentirse bien consigo mismo. Nos estamos acostumbrando a que aprendió algo, le doy un premio, aprendió algo, le compro algo que le gusta, lo saco a pasear, en fin, lo refuerzo, le doy cosas desde afuera para que él se sienta interesado en aprender. Pero de algo que nos estamos olvidando es de que no estamos trabajando en que él sienta gusto por aprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este gusto por aprender, nos invita a que yo hago mis actividades, ¿por qué? Porque quiero conocer más, porque quiero saber más, porque me quiero informar más, porque quiero entender cómo funciona a mi alrededor el mundo, no solamente esperando a que me vayan a dar. Cuando nosotros logramos eso a nuestros hijos, pues bien, hemos logrado el mayor éxito, porque independientemente de lo que pueda suceder en adelante, él va a tener gusto por aprender. Muy bien, con todas estas recomendaciones, yo quiero invitarlos a que nosotros en este espacio reflexionemos un poquito sobre lo que hemos estado haciendo. Analicemos nuestro actuar y a partir de ello, si tuviéramos que hacer los cambios necesarios, lo hagamos por el bien nuestro, de nuestra familia y sobre todo de nuestros hijos. Entendamos que muchas veces también vamos a requerir ayuda profesional y no es porque nosotros seamos poco competentes o que seamos incapaces, todo lo contrario. Somos personas que nos estamos dando cuenta de que tenemos ciertas falencias, ciertas limitaciones y qué mejor que acudir al especialista o al profesional. En la CREE, en el departamento psicológico, se tienen dos áreas de atención, la parte educativa y la parte clínica. En ambas áreas se van atendiendo una diversidad de casuística, desde lo que son problemas de aprendizaje, problemas del habla, problemas de conducta, problemas emocionales, problemas de pareja, en fin, hay una amplia gama para que se pueda intervenir. Si tú has sentido que es momento de buscar ayuda, pues yo te invito a que te puedas contactar a nuestro número, ¿no?, de secretaría, que es el 965-384-241. Les repito nuevamente, es el 965-384-241. Muy bien, vas a poder contactarte con la secretaria, ella amablemente va a recepcionar tu llamada y una vez que se haya concertado la cita, pues vas a tener la asesoría que necesites para la problemática que estés presentando. Así también quiero compartir en este espacio que dentro de las actividades programadas para el Departamento Psicológico en este 2021 se han considerado no solamente las escuelas de padres, sino también lo que es orientación vocacional, el trabajo de talleres con estudiantes, con docentes,
en fin, toda la comunidad educativa tiene desde nuestro departamento todo el apoyo y el soporte que nosotros estamos con toda la disposición de poderles brindar, ¿no? Entonces yo los invito nuevamente a que se pudieran contactar y también hacerles la invitación a que compartamos con nuestros hijos. Este es un momento complicado de manejar, la situación en la cual nos encontramos es bastante delicada, pero no olvidemos algo. No necesitamos tener grandes riquezas, no necesitamos tener eh, objetos materiales, necesitamos tenernos como familia, necesitamos sentirnos unidos como familia, pero lo más importante aún es establecer lazos positivos con nuestra familia. Entonces yo los invito a ello, están nuevamente las puertas abiertas y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y mucha suerte en todo lo que se nos viene más adelante. Gracias a todos y hasta pronto. Elisa.